Preocupación ha generado en el sector agrícola la inflación, la sequía y la crisis alimentaria a nivel global que está golpeando por varios elementos, entre ellos la guerra en Ucrania. Una situación a la que se suman los hechos de violencia que se registran en el sur del país y que perjudican el trabajo del sector. Vamos a profundizar en este contexto de los desafíos. Para eso estamos con Cristian Allendez, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura SNA. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días. A ver, estos fueron algunos de los temas que se trataron el día de ayer en el seminario organizado por la SNA, cómo se viene la temporada 2022-2023. Me imagino que solo algunos factores, ¿cuáles son quizás los más urgentes y por sobre todo cómo se fue dando la conversación sobre ello ayer? Claro, exactamente, en nuestro seminario que ya hace varios años lo hacemos, como para contarle a los agricultores, a la gente ligada al rubro, cómo se viene la temporada, qué es lo que pasó en forma resumida y cómo se viene hacia adelante, la próxima cosecha en el fondo, en los distintos rubros que son los más importantes. Y en ese concepto también un poco hablamos de lo que está pasando, de la Constitución, cuáles serían los efectos negativos que también nos afectarían a nosotros. Y ese fue el contexto principal de lo que viene la temporada y de las problemáticas que nosotros estamos viendo hoy día, también en los temas de seguridad de la Araucanía, que han sido muy graves. Así que más o menos esos fueron los contextos de nuestro seminario de ayer. Ahora, vamos por algunos puntos. Primero, crisis alimentaria. Desde la FAO, de distintas organizaciones internacionales, se habla justamente de esto por elementos como la inflación, los efectos rezagados que se mantienen todavía de la pandemia, pero sobre todo la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo lo ven y cómo ha afectado también al agro en nuestro país, que está tan lejos, digamos, de otros continentes como Europa, como Asia, pero finalmente le pega de todas maneras porque tenemos una relación bien histórica ahí? Así es, justamente por lo lejos que estamos, posiblemente nos afecta más que a otras naciones. Porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo, que está teniendo impacto en los costos, en la inflación también, es el problema logístico. El problema logístico es que a raíz, digamos, de la mayor expansión mundial, hubo un problema fuerte de naves, de barcos, para cumplir todas las demandas del mundo. Sí. Entonces eso ha hecho que haya mucha más congestión en los puertos y que también ha subido un 100% más o menos desde hace un año ahora los costos. Entonces nos ha afectado los tiempos más largos y un costo mucho más alto. La nave hoy día, como está la congestión en los puertos en el mundo, hay como un 13-14% se calcula de barcos que están parados en los puertos. Por lo tanto, hay mucho menos disponibilidad finalmente. Claro, entonces, y esto lleva meses, ¿ah? Desde el año pasado. Exacto, prácticamente de noviembre del año pasado se empezó a incrementar esto y no ha parado. Entonces hoy día hay muchas teorías de qué es lo que podría pasar para adelante. Pero lo principalmente de los costos ha sido guerra Ucrania con Rusia, ahí produce la mayoría de los fertilizantes, no se están sacando de esos países o lo que se saca es mínimo, por lo tanto la demanda sigue siendo la misma y la oferta menor, por lo tanto los precios subieron fuertemente. Nosotros hemos dicho que subieron, por ejemplo, los fertilizantes como la urea, el nitrógeno, los potasios alrededor de 280%. Entonces hoy día vale 4 veces más caro aplicar el mismo producto que la temporada pasada. Entonces eso es parte de la problemática, porque para un agricultor, si no está seguro del precio que va a vender y le suban 4 veces el valor, el costo de su principal insumo, que son los fertilizantes, por ejemplo, en un trigo, hace dudoso la posibilidad de sembrar porque tiene una posibilidad de perder plata al momento de la cosecha. Entonces, eso es una de las problemáticas que hoy día estamos enfrentando, de saber si el costo que tú vas a tener lo vas a poder recuperar en la cosecha. Claro. Ese es uno de los problemas. Ahora, el que nos acompaña desde hace más de 14 años es también el del agua, el déficit hídrico. Cómo también se hace la mirada sobre lo que se conversó ayer, sobre también el trabajo que se está desarrollando con el gobierno, con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas para esta situación, porque también sabemos por los pronósticos del tiempo que muy poca lluvia va a haber este invierno. Exacto, Nicolás. Lo que nosotros dijimos ayer, y se lo venimos diciendo, porque no es la culpa de este gobierno, pero esto viene de hace mucho tiempo,
y que la verdad es que los gobiernos no han hecho la inversión hídrica necesaria cuando ya arrastramos 13 años de sequía. Yo le decía ayer ahí en seminario, por ejemplo, España tiene 370 embalses medianos y grandes, que la mitad se ocupan para el consumo humano y la otra mitad para otras actividades, dentro de ellos la agricultura. En Chile tenemos 4, 5. Entonces, urge hacer embalses y también estar disponibles para las plantas desaladoras, que ya se han hecho varias para el consumo humano, y hoy día las necesitamos para la agricultura. Un país, todos los países desarrollados o en vías de desarrollo han invertido fuertes cantidades para tener asegurada el agua, porque en ninguna parte del mundo está asegurada. Hay otros continentes que tienen menos problemas climáticos que el que estamos teniendo en el hemisferio sur, claro, pero ellos han asegurado el consumo humano y también para otros usos, como indispensable los alimentos, porque no sacamos nada con tener agua solo para tomar si no tenemos agua para producir los alimentos. Entonces, nosotros creemos que el Estado, en conjunto con los privados, pero principalmente el Estado, porque son obras muy grandes para los privados, hoy día incluso yo he dicho, Nicolás, que es preferible que un año el gobierno, porque ya es urgente, por ejemplo, tú puedes dejar de hacer obras de camino, puedes dejar de hacer puentes, pero lo que no puedes dejar un Estado, un gobierno, un país, es que no tener agua. Eso es gravísimo. ¿Y qué sacamos con tener muy buenos caminos, muy buenos puentes, que son muy necesarios, pero no son urgentes? Es mucho más urgente tener agua y tener embalses. Ahora, me imagino que también para el agro una situación que les complica, pero que finalmente tienen que aceptar, digamos, es cuando desde el Ejecutivo, las distintas reparticiones públicas y desde el protocolo con mira a que esto se vaya acentuando aún más en términos de la crisis del agua, la prioridad de la urgencia sea el consumo humano y luego vamos viendo qué pasa, digamos. Esto es entendible, es difícil de discutir, digamos, que lo primero no sea como prioridad el consumo humano, pero hay lugares para el agro también donde esto ha sido la práctica durante muchos años también y donde los camiones aljibes están a la orden del día, digamos. ¿Cómo abordan también este punto? Correcto, nosotros lo tenemos clarísimo desde siempre. Antes no había tanto problema, pero sí, los últimos 3 años que han sido lo grave lo tenemos clarísimo. Por ejemplo, la cuenca del Maipo es una de las más delicadas juntas con la de la Concagua, porque es donde hay más población, donde hay más gente. La cuenca del Maipo abastece a 8 millones de personas que son Santiago. Y siempre, el año pasado, el año antepasado, por ejemplo, la sanitaria tenían derecho a un 25%, pero llegaron a usar el 65% del caudal que traía el río. Entonces, esto es una práctica que se ha hecho siempre. Se hace el consumo humano necesita más, se ha entregado más. En el Aconcagua también. Cuando se ha necesitado más, esa agua se entrega a llenar los embalses que son los que se usan para el consumo humano y se arregla el problema. Entonces, hoy día, dentro de la problemática que tenemos, Nicolás, es justamente lo que hoy día ya está puesto en este borrador de la nueva Constitución, que nos quita los derechos de agua. Entonces ahí hay un gran problema porque los derechos de agua del futuro no sabemos cómo los van a entregar. Hoy día se ha dicho que van a ser temporales, por 3 años, por 5 años. Y eso es gravísimo porque la agricultura necesita de tiempos largos. Sí. Entonces cuando tú no sabes si vas a contar con agua, si es que lo hubiera, o se hace en todo embalse, no da garantía ni certeza de qué es lo que va a pasar hacia el futuro. Hablemos justamente de la nueva Constitución y lo que tiene que ver con el agua. Ustedes como SNA han levantado bastante el tema con respecto a la incertidumbre que genera el escenario futuro sobre un recurso tan importante para el agro y para todas las actividades. Aquí se plantea, voy a simplificarlo bastante porque es bastante más técnico dentro de la propuesta, una comisión que va justamente a ver lo que es la situación del agua. ¿Ustedes tienen duda, incertidumbre o no confían en que esa comisión finalmente tome decisiones? Hay que reconocer también, y es un punto que fue discutido en el proceso constituyente, que el tema del agua propiamente tal ha tenido muchísimos vacíos y varios grises y algunos negros, digamos, durante la larga historia en Chile, para qué decir en el norte del país. Sí, lo que pasa es que hay como un concepto errado, especialmente los convencionales, porque ni siquiera nosotros de los sectores agrícolas, de los sectores de la eléctrica, de todos los que usamos el agua, se le mandaron muchas propuestas y no oyeron ninguna. No fueron nunca a terreno, nunca fueron a un río, nunca fueron a un canal a mirar cómo es realmente el uso del agua. El uso del agua en Chile ha sido muy bien hecho, muy bien manejado. El problema que hay hoy día, Nicolás, no es el mal uso, es que hay sequía. Es que hay una sequía tan fuerte que la poca agua
se distribuye muy bien. Yo acabo de estar en Petorca, la zona más compleja, donde más se ha hablado la semana pasada. Y es impresionante como con muy poca agua, 1,5 litros de agua, se Sí. distribuye entre 80 usuarios. Ahora, en Tenemos Petorca se ha las hablado 4 de horas cada que, uno. le voy a poner lo que se ha dicho en Petorca especialmente, que se roban el agua ahí. O sea, hay temas que de hecho están judicializados. Exacto, hubieron problemas en años atrás, Sí. pero hoy día es un ejemplo de cómo están distribuyendo la muy poca que tienen, porque es prácticamente nada. Pero eso ha sido en todo Chile. Los usuarios de agua han tenido un trabajo extraordinario en los canales, cómo se distribuye, cómo se limpia, cómo se administra. ¿Y eso quién lo va a hacer al futuro? ¿El Estado? ¿El Estado va a pagar eso? Sí, es muy difícil cambiar lo que hay, y no es que los pequeños no tengan agua. Los pequeños tienen la misma cantidad de agua que los medianos, que los grandes, de acuerdo a la proporción de las hectáreas que tienen. Pero incluso siempre se ha ayudado mucho. O sea, los canales, los usuarios son unas comunidades muy sociales, donde se comparte, se limpia en conjunto. Sí. Al que no se le puede limpiar, otro lo ayuda. Entonces hay una muy mala visión de lo que realmente Cristian, pasa. sí, No pero fueron yo a ver. para complementar, y estoy totalmente de acuerdo, que finalmente aquellos quienes cumplen con la norma y finalmente generan un ecosistema donde chicos, medianos y grandes pueden compartir algo tan escaso como el agua, está bien que así sea. Pero desgraciadamente también en la historia y moderna, digamos, actual, han habido casos donde efectivamente esto no se cumple. Gente que no hace bien las cosas y que terminan pagando justos por pecadores, estoy totalmente de acuerdo, pero igualmente hay un sistema que llega a que se dé ese tipo de situaciones y eso hay mucha evidencia. Es que ¿sabes lo que pasa, Nicolás? Es como en todo. Ya. Hay malos profesionales, hay malos médicos, hay malos ingenieros, malos parlamentarios, pero el 90 y tantos por ciento lo ha hecho bien. Entonces, no se puede legislar, hacer una ley por algo tan que ha sido malo. Nosotros nos sacamos, digamos, que no ha sido malo en algunos actuales de algunas personas o empresas, pero no se puede legislar, hacer una ley para todo el resto de la gente, para todo el resto de los pequeños y medianos agricultores que van a salir totalmente perjudicados con una propuesta que no es buena. La verdad es que no es buena, Nicolás, porque daña el futuro de la producción de alimentos y no nos da certeza. Entonces eso, hoy día el Estado y sobre todo los parlamentarios deberían estar muy preocupados, porque el mundo lo único que tiene hoy día es a crecer, sigue creciendo, por lo tanto necesita alimentos para comer todos los días. Y los agricultores hacen una tremenda pega, un tremendo trabajo de todos los días. Se vio durante la pandemia, a los 2 años, lo único que no le faltó a nadie en su casa, lo único que no le faltó a nadie, aparte de la electricidad y el agua, fue los alimentos. Y los alimentos estábamos ahí todos los días, mañana, tarde, trabajando, pequeños, medianos, agricultores en todo Chile y en el mundo también, porque esto, tal como nosotros producimos alimentos para nosotros, también importamos el 50% del trigo, el 70% del maíz, y esto es al final es un producto globalizado en todo el mundo, que nosotros vendemos para afuera, ellos nos mandan productos para acá, producimos para el local. Es muy global. Sí. Me queda un minuto, pero no quería dejar pasar también otro tema que fue parte del seminario que realizó la SNA el día de ayer, que es la seguridad, enfocado en lo que está sucediendo, bueno, distintos puntos, pero en la macrozona sur. ¿Cuál es la evaluación que hacen al respecto? Y también, por ejemplo, que hoy se vote una nueva prórroga solicitada por el Ejecutivo de un estado de excepción constitucional, este estado de emergencia. Exacto, nosotros hemos dicho y lo dijimos también ayer, que el estado de excepción acotado es complejo, porque no recoge todas las necesidades y dónde deben estar las policías, hoy día las Fuerzas Armadas, en los lugares que, imagínate, hoy día se va a votar y ayer anoche nos informaron de otras quemas, Sí. de otros predios, de otros camiones, etcétera. Entonces, esto que está pasando en la Araucanía, lo hablamos ayer con el ministro de Agricultura y él tiene una visión que también la compartimos, que esto tiene que ser no solamente el control inmediato, pero tiene que ser el control inmediato. Aquí hay grupos que son pocos, de narcotraficantes, de terroristas, de delincuentes que se dedican al robo de la madera, a traficar sustancias, digamos, prohibidas, y eso es lo que ellos se escudan en la causa mapuche para quemar, para destruir, para todo. Eso los tienen además, saben perfectamente dónde están. Y a esa gente hay que pescarlos, detenerlos
Y el resto es conversar, es sentarse a conversar con toda la gente pacífica, con lo que, pues, que son la gran mayoría del pueblo mapuche. Quieren mejoras que todo el mundo está dispuesto a que pase, pero hay un grupo que lo único que hace es destruir para que el gobierno de turno, para que las empresas, para que todo esté en una situación caótica y así nadie puede ponerse de acuerdo. Pero sí, tenemos que ponernos de acuerdo, pero sacar a estos grupos de delincuentes y terroristas que están destruyendo familias, vidas, personas, que lo único que hacen es trabajar por Chile. Cristian Allende, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Cristian, muchas gracias nuevamente por conversar con nosotros esta mañana. Esté muy bien. Gracias a ustedes, Nicolás. Muy buenos días. Buenos días.